Comúnmente se nos llama Yacuba a nuestra cultura. Es una cultura llena de danza y de máscaras y de lugares sagrados. Buenos días, gente. Pues estoy saliendo de Man. Estuve unos días, casi una semana. Bien, pude descansar, pude editar. Muy contento de que haya electricidad continua 24/7. Qué tontería, pero me da mucho gusto que haya electricidad para poder editar. Pues en esta jornada me esperan 500 kilómetros. Voy a la mezquita de Kong, al norte de Costa de Marfil. He visto unas fotos espectaculares y no me quiero perder esta mezquita, ¿no? Este patrimonio cultural. Leandre, como es surfista, se fue a la costa y pues yo voy al norte, voy a la mezquita. Eventualmente bajaré a la costa, al sur. Muy contento. Aquí podemos ver un pedazo de selva, un pedazo de bosque acabándonos el planeta. Pues este es el pueblo fronterizo de Costa de Marfil, muy interesante. Salir de Liberia es muy sencillo, muy interesante que no tienen ordenadores, no tienen para tomar fotos, ni huella dactilar, ni base de datos. Es a la antigüita, en una libreta muy grande anotan los datos, el nombre, la edad, el número de pasaporte y la ocupación, tanto en Liberia como en Costa de Marfil. Fronteras muy pequeñas, poca infraestructura, pero los oficiales muy buena onda, muy tranquilo, sin contratiempos. Pues vuelvo al idioma francés. Costa de Marfil fue colonia francesa hasta 1960, vagabundo, hasta 1960. Después, en el 2010, fue azotada por dos guerras civiles, finales de los 90, de 2000, y luego hasta el 2010 acabó la Segunda Guerra Civil. Y aquí en Costa de Marfil, pues el idioma es el francés, la moneda es el franco africano. El franco africano, o el CFA, que significa Franco de la Comunidad Financiera Africana, fue creada en 1945 por Francia y durante todo este tiempo pues ha tenido muchos cambios. En la actualidad lo usan 4 países: Senegal, Guinea-Bissau, Mali, Burkina Faso, Níger, Togo, Benín y por supuesto Costa de Marfil. Un dólar equivale a 600 francos y pues el franco es usado para facilitar las transacciones comerciales entre estos países, y para los viajeros pues nos es más fácil y conveniente tener esta moneda cuando estamos viajando de un país a otro. Y ayer que veníamos en la tarde por este camino, como a 15 kilómetros de la frontera, Leandro se encontró unas personas, se puso a platicar con ellos, un señor de edad. Unas chicas bien amables, nos invitaron a su casa a conocer. Fuimos y se había muerto la hermana del señor, y entonces el velatorio consiste en tener música alegre a todo volumen, todo el tiempo. Entonces había 2 velorios, la vecina también se había muerto, entonces estuvo musical la tarde, la noche, muy interesante. Nos contaban que en la noche es cuando más ponen la música y la gente baila para acompañar al difunto, y yo estaba muy cansado, entonces me fui a descansar. A dormir era imposible con tanta música, pero bien simpática la gente. Disfrutar de la hospitalidad africana. Ella es Geneviève. Merci beaucoup, Geneviève. Muy contento, muy agradecido de la hospitalidad de Costa de Marfil. Pues la ruta está bastante tranquila. Hace unos kilómetros se acabó el camino de tierra. Ahora venimos por este pavimento bastante nuevo. Así está siendo Costa de Marfil, muy verde. Lo que nos contaban es que Costa de Marfil lo que más produce es cacao. Han arrasado con el 90% de las selvas. Y pues sí, si queremos un rico chocolate, de algún lugar debe de salir el cacao, ¿no creen? Bonjour. ¿Cómo se va? Combien de anana? Pues aquí en Costa de Marfil es la temporada de piña, así que ¡a comer piña!
esta bonita luz que cae en Costa de Marfil, tengo algo importante que decirles. ¡10.000 kilómetros! ¡Eh! ¡10.000 kilómetros! ¡Eh! 9 países. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡10.000 kilómetros! Y después de un día largo de haber pedaleado, por fin llegamos a Man. Buenos días, gente. Pues hoy amanecimos en la casa del Chief. Mi nombre es Stefan, soy el jefe de la aldea. Estamos en las afueras de Man y nos invitaron a desayunar un poco de arroz con leche y azúcar. Llegamos bien tarde anoche, nos ofrecieron un techo valiosísimo aquí. Está bastante cómodo el lugar. Comúnmente se nos llama Yakuba a nuestra cultura. Es una cultura llena de danza y de máscaras y de lugares sagrados. Nuestros padres vivían en las partes altas de las montañas y estaban atentos por si llegaba a haber algún ataque de los enemigos de pueblos cercanos. Miren nada más, estas son las afueras de Man. Esta es nuestra vista, la casa del Chief, y vamos a dar una vuelta al pueblo. Pues así es el mercado en Man. Para guardar dinero vine al taller de Jan. La camisa de vagabundo del mundo con el tiempo se hizo grande, entonces le pedí que la recorte un poco, la haga más chica y le voy a poner unas mangas nuevas. En un rato regreso para enseñarles cómo quedó el trabajo. Pues este es un aguardiente local que fabrican aquí en Costa de Marfil, bien fuerte. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand la lame, ici, c'est épais, c'est solide. Donc même ça, faut prendre ça. Vine a comprar una navaja de rasurar, de estas que con hojas intercambiables, más ecológico, se contamina menos, y por 1.000 francos ya tengo una rasuradora nueva. ¡Eh! Merci. Lo que sobre de la fabricación de caucho se usa para arrancar fuego. Miren nada más, qué regalazo. El maestro John, merci beaucoup. Es très joli. Très joli. Aquí vemos al compañero Leandre preparando los huevos. La tribu creció un poquito. Llegó el compañero Mark de Alemania. Ya somos 3 cicloviajeros. Estamos en la casa del Chief. Así es como nosotros nos fuimos instalando un poco más abajo en las montañas, en las laderas, y de ahí el nombre de las montañas de Man, El Diente. Luego nuestros ancestros decidieron fundar este pueblo donde vivimos, al lado de la carretera, porque era más conveniente estar cerca del camino. La región de Man es una región muy montañosa y nos venimos a dar una vuelta. Hay un lugar que se llama El Diente de Man, que está como ahí. Venimos a dar una vuelta, a caminar un poco, a disfrutar de Costa de Marfil. Ahí vemos al compañero Leandre ya en la cima. Nosotros apenas estamos llegando, nos falta poquito. El compañero Mark de Alemania. Por fin en El Diente de Man. Miren qué bonita vista. Y allá a lo lejos se ve Man, un distrito bastante grande. ¡Buah! La cantidad de mosquitos atraídos por nuestro sudor y por nuestro mal olor es terrible. Mi padre fue jefe de la aldea y cuando él falleció yo tomé el puesto. Ahora yo soy el jefe de la aldea, quien toma decisiones y ayuda a resolver los problemas. Yo me dedico a la agricultura, siembro arroz, maíz, tengo plátanos y un poco de maní. También trabajo en los palmerales. En las próximas semanas vamos a estar muy ocupados porque viene la temporada de sembrar y todos nos tenemos que juntar para hacer este trabajo. Pues en esta jornada me esperan 500 kilómetros. Voy a la mezquita de Kong, al norte de Costa de Marfil. Es de sorprender el tamaño de esta serpiente, 1,5 metros.
la 1 de la tarde, hace 37 grados, muchísima humedad, el camino está bien, está tranquilón, subidas y bajadas, columpios, pim, pim, bastante plana la ruta, se escuchan los pájaros, muy agradable la ruta al norte. Podemos ver todos los puestos de vendedoras de piña, mango, mandioca y aguacates. Pues vengo por la carretera, pero me voy a desviar porque les quiero enseñar lo que mis ojos acaban de ver. Eso que se ve a lo lejos son unos termiteros y se ven monumentales. El tamaño de termitero está increíble. Solo me paré, me desvié del camino para mostrarles el tamaño de esta belleza. No sé cuánto tiempo tardarán las termitas en levantar un termitero de este tamaño, pero muy bonito. Pues muy triste encontrar los animales al lado de la carretera. En esta ocasión le tocó a este búho. Pues bien triste, pero así somos los seres humanos. Así son las carreteras. A mi derecha está todo gris, está bien oscuro, al frente está lloviendo y a mi izquierda también está cayendo una tormenta. Justo para atrás no, se ve nublado pero no está lloviendo. Así que estoy rodeado de nubes y de agua. En un rato me va a tocar baño. Bueno, pues lo bonito de África, las tormentas, la temporada de lluvia. Y la característica aquí en esta región respecto a las lluvias es que cae una tormenta como por una hora fuertísima y paras. Lo lógico sería buscar un refugio donde guarecerse de la lluvia, pero en esta parte de la carretera, como pueden ver, pues está lleno de vegetación, no hay construcciones, casi no hay poblados. Bastante agradable la lluvia. Buenos días, gente. Pues estoy saliendo de Madinani. Ayer salí tarde de Odene por estar subiendo el video. Hice 80 kilómetros. Paré a las 6 de la tarde. Aquí me puse a preguntar por el jefe de la villa. Y ya bien amable, como siempre, me ofrecieron una cubeta de agua para bañarme, un plato de cenar, un poco de conversación con mi pésimo francés. Y hoy en la mañana pues estoy aquí en la casa del chief de la ville y me invitaron a desayunar. Un poco de café, carne frita, un poco de pan. Ahí está toda la familia. Viande de bœuf. Carne de vaca. Y es muy común encontrar carne ahumada que venden a la orilla del camino. Así que la hija del jefe de la aldea está preparando la carne para su venta. Si me montre pas. ¿Sí? Después del robo o asalto, antes me quedaba a dormir donde fuera. Después del robo ya, como fue en una escuela, pues ya no duermo igual. Entonces ahora pues he pedido permiso de dormir en casa del jefe de la villa. Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado apoyando al vagabundo del mundo, a los que me mandan mensajes, palabras de aliento, me han hecho apoyos económicos, que muy agradecido con todos ustedes y la aventura sigue por África. Gracias. Pues estar dentro de la mezquita genera una paz, un lugar muy tranquilo, muy bonito, muy apacible.